Dogukan Gungor se despidió de sus fans con publicaciones en redes sociales sobre su salida del proyecto y sus experiencias. Se supo que Dogukan Gungor, quien fue detenido como parte de una investigación por drogas dirigida a famosos y dio positivo, fue retirado de la serie por el equipo de producción. Rompiendo su silencio tras la decisión, el actor emitió un largo comunicado expresando su pesar. En su publicación, Gungor declaró: "Me enteré de que me han retirado del proyecto KZLCK Sherbeti, en el que he trabajado con gran entusiasmo durante 4 temporadas, debido a los recientes acontecimientos y a la decisión de la dirección. Todos podemos cometer errores, y yo también. Sin embargo, he aprendido de este error y he dado un paso hacia una vida limpia. Me mantengo firme y, cumpliendo las promesas que me hice, volveré a estar con ustedes muy pronto". Se despidió del set entre lágrimas. Se supo que Dogukan Gungor, quien acudió al set para despedirse tras ser despedido del elenco, no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia de corte del pastel. El actor dijo lo siguiente en un discurso pronunciado en el set: "En esta casa se crearon 3 años y medio de recuerdos. Esta es mi etapa más difícil, tanto como actor como Dogukan. Pero creo que saldré de este naufragio con el amor por mi trabajo. Llevo días sin dormir". Tras la emisión del nuevo episodio de la serie, Gungor publicó otra publicación de despedida, afirmando que separarse del personaje de Fatih le impactó profundamente. "Tenía 25 años cuando entré por primera vez al set de KZLCK Sherbeti, ahora tengo 29. Estoy pasando por días difíciles, llevo días sin dormir. Fatih Unal era como un niño que crecía en mis brazos. Hoy me despido de mi propio Fatih". En su publicación, Dogukan Gungor agradeció a Gould Yapm, al productor Faruk Turgut, a los guionistas Melis Zivelek y Zeynep Gur, al equipo de rodaje y a sus compañeros actores. Resurgirá de las cenizas. El actor concluyó su mensaje dirigiéndose al personaje que interpreta: "Hermano mío, Fatih, no estés triste. Dogukan Gungor también cometió errores, pero resurgirá de las cenizas y seguirá su camino como un león, como corresponde a un joven". Queda por ver en qué próximo proyecto aparecerá Dogukan Gungor. Acabo de enterarme de que me han retirado de la serie de televisión KZLCK Sherbeti, en la que trabajé con gran entusiasmo durante 4 temporadas, debido a acontecimientos recientes y a una decisión de la dirección. Todos cometemos errores en la vida, y yo también. Sin embargo, he declarado sincera y honestamente, tanto a la fiscalía como al público, que he dado la espalda a este error y que lo lamento profundamente, y que he dado mis primeros pasos hacia una vida limpia. Con la convicción de que en cada situación mala hay algo bueno, tras este reciente suceso, me dediqué por completo a mi trabajo y me prometí vivir una vida limpia. Sin embargo, no soy la primera ni la última persona en cometer un error en esta vida. Quiero dejar claro al público que me mantengo firme y, cumpliendo mi promesa de vivir una vida limpia, estaré con ustedes, mis fans, de nuevo muy pronto en proyectos aún mejores. Quiero agradecer a todos mis amigos, queridos fans y a mi querida familia que me apoyaron y me mostraron su apoyo. Amor en estos tiempos difíciles. Gracias por estar ahí. Tras la emisión del nuevo episodio de la serie, Gungor compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales para el personaje Fatih, que interpretó. No sé cómo explicarlo, ni por dónde empezar. Tenía 25 años cuando entré por primera vez al set de KZLCK Sherbeti, y tengo 29 mientras escribo esto. No he dormido en días durante este difícil periodo, así que mi mente no está muy lúcida, pero aún así quería anotar algo. El personaje que interpreté, las escenas que filmé, fueron como un niño que crié en mis brazos. Y ahora me despido de ese niño, me veo obligada a despedirme. Hoy me despido de Fatih Unal, mi propio Fatih Unal. Agradezco infinitamente a toda la familia Gould Yapm, especialmente al querido Faruk Turgut, quien me confió este papel, y a Melis Zivelek y Zeynep Gur, quienes me guiaron en este camino mientras daban vida a este personaje con su increíble escritura. Gungor continuó su declaración con las siguientes palabras: fuimos los héroes visibles de este proyecto. También expreso mi gratitud a nuestros héroes invisibles. Lo que realmente me duele es dejar a mis queridos compañeros actores, con quienes nos hemos convertido en una gran familia durante los últimos 4 años, a nuestro querido guionista, a nuestro director y a todo el equipo de rodaje, desde el técnico de iluminación hasta el diseñador de vestuario.
Nunca olvidaré la valiente amistad y el apoyo que me brindaron durante este momento tan difícil. Finalmente, también tengo unas palabras para Fatih Ünal. Es difícil de creer, vivimos juntos durante 4 años. Fueron días difíciles, pero también hermosos. Reímos, nos divertimos y compartimos momentos alegres. Y ahora, tristemente, nos separamos con gran tristeza y profundo dolor. O mejor dicho, nos vemos obligados a separarnos. ¿Qué podemos decir? A veces las historias más hermosas terminan cuando menos lo esperas, y la gente aprende a despedirse de sus seres queridos. Mi hermano Fatih, no estés triste. Doğukan Güngör cometió errores como tú, pero él también resurgirá de las cenizas y continuará su camino como un león, como corresponde a un joven. ¿La decisión sobre Doğukan Güngör se debate, fue un chivo expiatorio? En el programa Magazine Bahane emitido por Haberler.com, que marca la agenda del mundo del entretenimiento, Gökay Kalaycıoğlu y Hakan Şalaker analizaron desde todos los ángulos la decisión sobre Doğukan Güngör, que ha generado controversia en los últimos días. El programa abordó cómo se debe gestionar la adicción, la situación de otros actores de la misma industria que han enfrentado acusaciones similares y el debate sobre el chivo expiatorio, centrándose en la rápida destitución de Güngör tras el positivo en una prueba de drogas. Las evaluaciones realizadas durante la emisión revelaron que el problema no se limita a un solo actor. La prueba dio positivo y el actor perdió repentinamente su trabajo. En el programa, Gökay Kalaycıoğlu analizó el caso de Doğukan Güngör entre los actores vinculados con las drogas. Recordó que dio positivo y que, posteriormente, fue despedido rápidamente de la serie. La rapidez de la decisión también desató un debate sobre la proporcionalidad. Kalaycıoğlu y Şalaker cuestionaron la gestión del proceso. El debate sobre otros nombres en el mismo set de la serie. Uno de los temas destacados del programa fueron las acusaciones de doble moral en la industria. Gökay Kalaycıoğlu declaró que había otras personas en el mismo set presuntamente involucradas con drogas, pero solo Doğukan Güngör fue despedido. Esta situación fue criticada en el programa basándose en la mentalidad de la fuerza hace la razón, y se debatió la imparcialidad de criticar a una sola persona. ¿Adicción, crimen o enfermedad? El programa se centró principalmente en la adicción. Gökay Kalaycıoğlu afirmó que la adicción es una enfermedad en la que uno cae, mientras que Hakan Şalaker afirmó que aislar a quienes se encuentran en esta situación no es la solución. La analogía de Şalaker de lanzar pesas en lugar de un salvavidas enfatizó que el aislamiento en la lucha contra la adicción puede hundir aún más al individuo. Trauma y el énfasis de un niño herido. El pasado de Doğukan Güngör también fue uno de los temas abordados en el programa. Gökay Kalaycıoğlu destacó los traumas familiares y psicológicos que experimentó Güngör, afirmando que esta situación lo llevó a un punto de herida. El programa exploró un marco más amplio, centrándose en los efectos de los traumas y las pérdidas en la vida de las personas. La transmisión también destacó el alto precio que hay que pagar para ser objeto de acoso público y, posteriormente, perder el trabajo. Gökay Kalaycıoğlu cuestionó si era correcto añadir la pérdida del sustento a la vergüenza y la reputación, que ya son castigos en sí mismos. Este enfoque fue una de las críticas más destacadas a lo largo del programa. Derecho de réplica y énfasis en el futuro. Al final del programa, Gökay Kalaycıoğlu y Hakan Şalaker declararon que Doğukan Güngör también debería centrarse en su proceso de recuperación y tratamiento. Si bien se afirmó que el tema principal en asuntos relacionados con la adicción debería ser la rehabilitación, no el castigo, el futuro de Güngör quedó a criterio de los espectadores. No olviden suscribirse a mi canal y darle a me gusta para ver más.